Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de Derecho Fiscal. Continuando con el tema que lleva por nombre los delitos fiscales, el día de hoy vamos a analizar de manera particular lo relativo a la tentativa y las circunstancias agravantes de la pena en los delitos fiscales. Para poder entender con toda precisión qué es la tentativa, pues debemos partir por establecer en qué consiste la ejecución del delito. Y en este contexto, entonces, la ejecución del delito es la realización de los actos que dan origen propiamente al delito. Eh, Ahí es entonces donde se pueden presentar dos situaciones. La primera es la tentativa y la segunda es la consumación. La tentativa en el delito se conforma por los actos materiales tendientes a ejecutar el delito, de modo que estos no se llegan a producir por circunstancias ajenas a la voluntad del sujeto activo. Esto puede ocurrir mediante actos positivos, es decir, conductas de hacer, o bien eh, actos negativos, es decir, abstenciones u omisiones. La tentativa entonces es un grado de ejecución del delito que queda incompleta por causas no propias al sujeto activo o al agente del delito, puesto que denota la intención delictuosa y por ende se castiga. En el derecho penal se puede distinguir dos tipos de tentativa, lo que es la tentativa acabada y la tentativa inacabada. En este sentido, entonces, habrá tentativa acabada, que también se le conoce como delito frustrado, cuando el sujeto activo ha realizado todos los actos encaminados a producir el resultado típico sin que éste llegue a consumarse por situaciones ajenas a su voluntad. En cambio, la tentativa inacabada también es conocida como el delito intentado, porque el sujeto deja de realizar algún acto que era necesario para producir el resultado, por lo cual pues este no ocurre y se dice entonces que hay una ejecución incompleta. Ahora bien, atendiendo a lo anterior, entonces el artículo 98, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación, refiere que la tentativa en los delitos fiscales resulta punible cuando la resolución de cometer el hecho delictivo se traduce en un principio de su ejecución, es decir, lo que se conoce como la tentativa inacabada, o bien en la realización total de los actos que debieran producirlo, es decir, la tentativa acabada, si la interrupción de estos o la no producción del resultado se debe desde luego a causas ajenas a la voluntad del agente o del sujeto activo. Asimismo, el párrafo segundo del dispositivo legal en comento refiere que en la tentativa se sancionará con prisión de hasta las 2/3 de la que corresponda por el delito que se trate, si éste se hubiese consumado. Lo anterior nos obliga entonces a determinar en qué consiste la consumación, por lo que se precisa entonces que esta consiste en la producción del resultado típico y que ocurre en el momento preciso de dañar o poner en peligro el bien jurídico tutelado. Por ejemplo, en el homicidio la consumación surge precisamente en el momento de causar la muerte. Por supuesto, pues la consumación debe ser punible. Ahora bien, el artículo 98, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación dispone que si el autor se desistiere de la ejecución o impidiere la consumación del delito, no se impondrá sanción alguna a no ser que los actos ejecutados constituyan por sí delitos. Es decir, nos está haciendo referencia a las figuras del desistimiento y al arrepentimiento. El desistimiento se presenta cuando el sujeto activo suspende espontáneamente los actos tendientes a cometer el delito, mientras que el arrepentimiento se presenta cuando el sujeto, habiendo comenzado la ejecución del delito, impide su
su consumación, por lo tanto no se le castiga, a no ser que los actos ejecutados constituyan en sí mismos un delito diferente, en cuyo caso sí se les impondrá la pena o medida señalada para este. Esto se desprende de lo dispuesto por el artículo 20 del Código Penal para la Ciudad de México. De lo anterior se desprende entonces que el Código Fiscal de la Federación, al igual que el Código Penal Federal, así como el Código Penal de la Ciudad de México, contemplan tanto la figura del desistimiento como arrepentimiento, como una forma de que el sujeto activo no sea sancionado. Sin embargo, esto sucederá siempre y cuando de forma espontánea y de mutuo propio decida no ejecutar el delito, es decir, se desista de su ejecución, o bien ya ejecutados los actos tendientes a producir el resultado típico, el sujeto activo evita el resultado también de mutuo propio, en cuyo caso pues no se le deberá imponer pena alguna, a menos que, como ya lo comentamos, los actos ejecutivos por sí mismos pues sean constitutivos de otro delito, en cuyo caso pues se le impondrá la pena del delito que haya cometido. Bien, ahora bien, por cuanto hace las circunstancias agravantes en los delitos fiscales, hay que recordar que las circunstancias agravantes en términos genéricos en materia penal son aquellos factores de carácter objetivo o subjetivo que en forma especial contempla el legislador, ya sea en el propio tipo penal o bien en un precepto por separado, y que desde luego van a repercutir en la responsabilidad penal del sujeto por indicar un mayor índice de peligrosidad, y por supuesto traen como consecuencia el incremento del quantum de la pena. En concordancia con lo anterior, los artículos 97 y 99 del Código Fiscal de la Federación de manera respectiva contemplan como circunstancias agravantes de la pena en los delitos fiscales el que un funcionario o empleado público cometa o participe en la comisión de un delito fiscal, así como cuando se trate de delitos continuados. Y para una mejor apreciación, pues vamos a darle lectura a los dispositivos legales en comento. El artículo 97 del Código Fiscal de la Federación refiere que si un funcionario o empleado público comete o en cualquier forma participa en la comisión de un delito fiscal, la pena aplicable por el delito que resulte se aumentará de 3 a 6 años de prisión. Ahora, por su parte, el artículo 99 del Código Fiscal de la Federación refiere que en el caso del delito continuado, la pena podrá aumentarse hasta por una mitad más de la que resulte aplicable. Asimismo, refiere que para los efectos del Código Fiscal de la Federación, el delito continuado se da cuando se ejecuta con pluralidad de conductas o hechos, pero con unidad de intención delictuosa e identidad de disposición legal, incluso de diversa gravedad. De los dispositivos legales antes analizados, se desprende entonces que cuando en la comisión de un delito fiscal intervenga en calidad de autor o partícipe, cualquiera que sea su naturaleza, un funcionario o empleado público, se le incrementará la pena que corresponda de 3 a 6 años de prisión, mientras que cuando se trate de delitos continuados, la pena se incrementará hasta en una mitad más de la pena que corresponda. Finalmente, recordemos que para efectos del Código Fiscal de la Federación, debe entenderse por delito continuado cuando éste se ejecuta con pluralidad de conductas o hechos, pero con con unidad de intención delictuosa e identidad de disposición legal, incluso de diversa gravedad. Bien, con esto estaríamos concluyendo entonces lo relativo a la figura de la tentativa y lo concerniente a las circunstancias agravantes del delito en los, valga la redundancia, en los delitos fiscales.
y estaríamos analizando en un próximo video lo relativo al sobreseimiento del proceso penal en los delitos de carácter fiscal. Por el momento me despido y nos vemos en un siguiente video. Hasta pronto.